La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. Les damos pues la bienvenida. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Nos volvemos a encontrar ahora en la preparación y en la realización de un nuevo curso bíblico. Vamos a tener un curso que denominamos Por los Caminos de Jesús y que tiene como finalidad pues introducirnos a el estudio o al menos el conocimiento de las principales ideas y libros y del Nuevo Testamento. Es una introducción al Nuevo Testamento y está destinado pues a todos ustedes. No hay distingos ni de edades, ni de credos, ni de razas, ni siquiera de conocimientos. Habrá gente que a lo mejor ha hecho estudios bíblicos y puede nutrirse de este curso. Y a lo mejor habrá personas que por primera vez incluso van a tener contacto directo con la palabra de Dios. Por eso los invitamos a participar. Y no olvidemos que la Escritura, la palabra de Dios, como lo veremos también a lo largo de estas próximas sesiones, vamos a profundizar en ello. La palabra de Dios es central junto con la Eucaristía en la vida de la Iglesia y de todo creyente. En el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II se nos dice lo siguiente: en la Sagrada Escritura se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna, para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra ha hecho uso teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas, que es la que generalmente nosotros conocemos en la Biblia, se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. La Iglesia ha tenido como centro, pues, la palabra de Dios. Nace de la palabra de Dios, se compromete con la palabra de Dios. La Iglesia ha venerado, dice este documento Dei Verbum, ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Por eso los dos, la Eucaristía y la palabra, constituyen el eje o los ejes fundamentales de la vida de la Iglesia y de todo creyente. Y dice este documento Dei Verbum que no ha dejado de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas, de los apóstoles y de todos aquellos que han servido de instrumento para darse a conocer la palabra de vida eterna. Entonces, este curso que estamos comenzando va a estar centrado pues a partir de la importancia de conocer la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia, incluso entre gente que está muy vinculada a la iglesia, porque o no se estudia, o no se lee, o no se conoce, y a veces nos quedamos solamente con el baño de primera pintura que recibimos durante el catecismo. Pero también es necesario hacerla conocer, y por eso la iglesia en los últimos tiempos, sobre todo, ha organizado no solamente mejores catequesis, mejores predicaciones, sino también la posibilidad de talleres, de cursos, de introducción a la palabra de Dios, a las diversas manifestaciones de la palabra de Dios. En nuestra diócesis de San Cristóbal hemos ido teniendo unos diplomados de animación bíblica de la pastoral, con lo cual hemos profundizado en algunos temas concretos
desde el punto de vista de la cristología, es decir, del conocimiento de Cristo y del conocimiento de la Iglesia. La palabra, como ya lo dijimos y lo mencionábamos, ocupa un puesto central junto con la Eucaristía y, por supuesto, junto con ello también los sacramentos, la liturgia. ¿Por qué la palabra y la Eucaristía ocupan un puesto central? Porque desde allí no solamente nace la Iglesia, con ella crece la Iglesia, sino porque cada uno de nosotros está llamado a identificarse con Jesucristo, que es palabra de vida eterna, y con la Eucaristía, que es alimento de vida eterna. Y en los dos se conjugan, porque la palabra de Dios pues se hace realidad también en la Eucaristía. Recordemos el episodio de los discípulos de Emaús, que a lo largo de este curso iremos mencionando en diversos momentos. Cómo cuando llegan a Emaús, los discípulos reconocen al Señor en la fracción del pan, pero también dicen que su corazón iba ardiendo a medida que ellos iban conociendo las enseñanzas del Maestro. Allí se conjugan los dos, palabra, Eucaristía, Eucaristía, palabra, y como nos enseña también la Constitución para la Liturgia del Concilio Vaticano II, pues los dos ejes fundamentales sobre los que va caminando la vida de la Iglesia, la vida de todo creyente, es precisamente la palabra y la Eucaristía. Poco a poco iremos entendiendo esto, poco a poco nos iremos introduciendo en este campo, y solamente lo decimos ahora a título de motivación en esta introducción a este curso llamado Por los Caminos de Jesús, es decir, una introducción a todos los escritos del Nuevo Testamento que nos llevarán también a pensar en algunos elementos doctrinales teológicos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: si algo caracteriza a la Iglesia, es que es Iglesia de la palabra. La misión de la Iglesia tiene que ver precisamente con la palabra. Y en este sentido nos encontramos con que la misión de la Iglesia es evangelizar. La Iglesia lo sabe, nos dice el Papa Pablo VI. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Señor, es preciso también que yo anuncie el reino de Dios en otras ciudades, se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte, la Iglesia añade de buen grado a esto la siguiente expresión de San Pablo, porque dice San Pablo, porque si evangelizo no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. Ay de mí si no evangelizara. La Iglesia tiene necesidad de evangelizar, porque siguiendo el capítulo 28 al final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús le da el mandato de salir a evangelizar, la Iglesia allí se compromete y es comprometida para realizar una misión, a anunciar el Evangelio, de tal manera de que pueda hacer discípulos. Si la Iglesia no evangeliza, no va a haber discípulos. Donde la Iglesia ha dejado de evangelizar o se ha confiado quizás en lo que tenía, pues ha ido perdiendo, si se puede decir en estos términos, ha ido perdiendo terreno. Pero la misión de la Iglesia es evangelizar. Y el Papa Pablo VI dice que queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgente. Y como lo afirma muy bien él en el número 14 de su exhortación sobre la evangelización, Evangelii Nunciandi, evangelizar, dice Papa Pablo VI, constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. La Iglesia no es una asociación política, aunque tenga que orientar e iluminar la política. La Iglesia no es tampoco un conglomerado de hombres y mujeres religiosos, sino el pueblo de Dios sacerdotal,
el pueblo que camina hacia la plenitud, y por eso necesita no solamente conocer, sino dar a conocer la palabra. La iglesia hace que surjan vocaciones, surjan nuevos creyentes. Evangelizar constituye, por otra parte, la dicha y vocación propia de la iglesia. Es su identidad más profunda. Ella existe, la iglesia, ya lo indicamos, para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar la palabra de Dios, y luego ser canal del don de la gracia para reconciliar a los pecadores, para perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Eucaristía, memorial de su muerte y resurrección, y para ir orientando a todos en el camino de la vida nueva. Por eso la iglesia no puede obviar, no puede dejar a un lado la palabra de Dios. Y para poder darla a conocer, hay que conocerla. Y por eso, este es uno de los motivos por los que estamos comenzando este curso que nos lleva por los caminos de Jesús, por los caminos del Señor. En sus libros del Nuevo Testamento, la Biblia, después tendremos tiempo en algún momento para estudiar el Antiguo Testamento. Pero la iglesia, al presentar en esta oportunidad a través de diversos medios su enseñanza, lo que quiere es que la gente se identifique con la palabra. Más aún, el creyente, el discípulo que es bautizado, luego de escuchar la palabra de Dios e introducido en la comunión de la iglesia que se fortalece con la Eucaristía, está llamado a ser imitador de Cristo, palabra hecha carne, es decir, a ser testigos. Quien lee en el Nuevo Testamento los orígenes de la iglesia y sigue paso a paso su historia, quien la ve vivir y actuar, se da cuenta de que ella está vinculada a la evangelización de la manera más íntima. Leer el Nuevo Testamento, por supuesto, sin prescindir del Antiguo Testamento, nos permite ver cómo la iglesia no solamente recibió el mandato, sino que fue eminentemente una iglesia para la palabra, con la palabra de Dios, para evangelizar hasta los confines de la tierra. La iglesia, en primer lugar, nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los 12. La iglesia no nace por una especie de decreto, considerando tal cosa, considerando cual, como suelen hacer, sobre todo aquí en nuestro país, aquellos que desean emitir un decreto. Decretamos tal cosa. No, Jesús no decreta, Jesús convoca. Por eso la palabra iglesia, que viene de eclesía en griego, que significa convocatoria. La iglesia ha sido convocada. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para ponerla en práctica a través de los sacramentos y de manera especial con la Eucaristía, y así desarrollar el testimonio de vida de cada uno y para anunciarla con la evangelización. La iglesia pues nace de la acción evangelizadora de Jesús, que la convoca, que la prepara a través de los 12 apóstoles y tantos discípulos. Es un fruto normal, deseado, el más inmediato y el más visible que deja Jesús. Por eso dice en el capítulo 28 de Mateo: vayan, salgan al encuentro de todas las naciones y enséñenles el Evangelio. Y también el día de Pentecostés se puede recordar lo que allí sucedió con la predicación. Luego de haber recibido la fuerza del Espíritu Santo, Pedro y sus demás compañeros se fueron a predicar allí donde estaban los peregrinos que habían venido de diversas partes. Y ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados a la iglesia unos 3,000 personas. Cada día, por otra parte, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvados. La iglesia pues nace de la misión de Jesucristo y es enviada a realizarse como misión, como misionera. Es enviada por Él a cumplir una misión. La misión con M mayúscula, es decir, el anuncio de la salvación con la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios, que se hace realidad después en la vida de cada creyente. La iglesia permanece en el mundo hasta que el Señor de la gloria vuelva al Padre, es verdad.
y permanece quizás como un signo que puede ser en algún momento opaco y luminoso al mismo tiempo, de una nueva presencia de Jesús desde su partida hasta su regreso, pero a través de la palabra de Dios y con los sacramentos, particularmente la Eucaristía, Jesús se manifiesta presente en la creación, se manifiesta presente en la caridad, se manifiesta presente en el testimonio, pero se manifiesta de manera muy especial presente en su palabra y en su Eucaristía. La palabra es el motor, junto con la Eucaristía, pues, de la Iglesia, que prolonga esa presencia de Jesús y coopera con el Señor en la obra de la salvación. Es ante todo su misión, es su esencia, es su compromiso. En ella la vida íntima, la de oración, la escucha de la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, la caridad fraterna, vivida, el pan compartido en la fracción del pan, no tendría un pleno sentido sino cuando se convierte en testimonio. Por eso, la palabra de Dios, ya lo indicábamos, en aquel que la acepta y la pone en práctica, tiene que convertirse en testimonio, de manera que nos identificamos así con ese Cristo palabra que se da a conocer y la da a conocer. Es así como la Iglesia recibe entonces esa misión de evangelizar y cómo la actividad de cada miembro constituye algo importante para el conjunto. La Iglesia es evangelizadora, pero tiene que evangelizarse a sí misma, es decir, leer, conocer, profundizar, investigar, desarrollar el conocimiento de la palabra. Es una comunidad de creyentes, comunidad de esperanza viva y comunicada. Es una comunidad de amor fraterno y tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Pueblo de Dios inmerso en el mundo y con frecuencia tentado por los ídolos, necesita saber proclamar las grandezas de Dios, que la han convertido al Señor y ser nuevamente convocada y reunida por Él. En una palabra, esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, de conocer la palabra, de dejarse penetrar por la palabra. Si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio, la Iglesia tiene que estar centrada en esa palabra de vida eterna. Y por otra parte, la Iglesia ha recibido junto con la misión el encargo de depositar la buena noticia que debe ser anunciada. Las promesas de la nueva alianza en Cristo, las enseñanzas del Señor y de los apóstoles, la palabra de vida, las fuentes de la gracia y de la benignidad divina, el camino de salvación, todo eso le ha sido confiado. La Iglesia no es una simple asociación de simpatizantes, sino de gente que sigue a Jesús, es decir, discípulos de Jesús, y que al ser discípulos de Jesús, pues sencillamente podemos imitarlo a Él y centrarnos en la palabra. La Iglesia, pues, se nutre, pero también envía a sus discípulos, a los discípulos nuevos de Jesús, como evangelizadores. Por eso, ya en Aparecida, en el encuentro de Aparecida de los obispos, la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, se hablaba de que todo creyente es un discípulo misionero, no discípulo y misionero, como si fueran dos cosas separadas, sino discípulo misionero. La Iglesia coloca en la boca de cada uno de sus discípulos misioneros la palabra que salva. Y por eso los ayuda. Eso es lo que pretendemos con este y otros cursos que hemos realizado y los que realizaremos, pues conocer, profundizar y mejorar nuestro compromiso con todo lo que signifique la palabra de Dios. La palabra, pues, centro de nuestra vida. Y hecha esta, dijéramos, introducción, motivación, quisiéramos indicar cuál es la finalidad del presente curso. Introducirnos en los libros del Nuevo Testamento. Al introducirnos en los libros del Nuevo Testamento,
estaremos haciendo lo que hemos indicado hasta ahora, conocer un poco más la palabra de Dios. Imposible conocerla al 100%. Tendremos después el tiempo en la eternidad para contemplarla y nos faltará eternidad todavía para disfrutar de esa palabra de Dios si pudiéramos hablar en esos términos. La finalidad pues de este presente curso por los caminos de Jesús es el de introducirnos en los libros del Nuevo Testamento, tener una visión global. No vamos a estudiar libro por libro, aunque haremos una mención de cada uno de ellos, de sus principales ideas, para que luego cada uno de nosotros siga estudiando, metiéndose dentro de la palabra de Dios, y quién quita que podamos en un futuro cercano pues ya hablar más directamente sobre un libro o una carta o el Apocalipsis, que son los, entre otros, los libros pues que nos presenta el Nuevo Testamento. Y entonces, dentro de esta finalidad, tenemos un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Con la ayuda de Dios y de los facilitadores, que son sus instrumentos, introducirnos en los caminos de Jesús, presentados en los escritos del Nuevo Testamento, como palabra de Dios, por supuesto, para conocerlo a Él y así poder afinar nuestra identidad cristiana, dejarnos invadir por la fuerza de su palabra y poder dar mejor testimonio evangelizador. Voy a repetirlo. ¿Cuál es el objetivo general? Con la ayuda de Dios, porque no se trata de un estudio cualquiera. No vamos a estudiar matemática, historia. No, vamos a estudiar la palabra de Dios y por tanto necesitamos su ayuda. La ayuda también de los facilitadores, que son sus instrumentos. Con esa ayuda nos vamos a introducir en los caminos de Jesús, palabra de Dios hecha carne, presentados en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, a quien, a Jesús, palabra, y así poder afinar nuestra identidad cristiana, dejarnos invadir por la fuerza de su palabra y poder dar mejor testimonio evangelizador. Es probable que alguno de ustedes quisiera tener este objetivo general. Ya de una vez le anticipamos que al finalizar cada módulo vamos a poner en la página web de la Diócesis de San Cristóbal el esquema general con algunos textos de apoyo, sea del magisterio de la iglesia o de algunos autores, de manera que ustedes puedan tenerlo, incluso copiarlo o por lo menos si quieren hacerlo difundir también. Entonces no se preocupen que al finalizar este módulo vamos a colocar en la página web de la Diócesis de San Cristóbal es la siguiente dirección de la página web. Todo pegado, Diócesis de San Cristóbal, minúscula, Diócesis de San Cristóbal, todo pegado, .online, es decir, online, para aquellos que no conocen muy bien el inglés. Entonces lo voy a repetir, Diócesis de San Cristóbal, .online, es decir, online. Diócesis de San Cristóbal, todo pegado allí, .online. Diócesis de San Cristóbal, .online. Bien, hecha esta indicación, vamos a ver ahora cuáles son los objetivos específicos que nos van a detener un poco o que vamos a tener en cuenta en este curso. Primero, conocer la Constitución y partes del Nuevo Testamento. Sabemos muy bien que la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces vamos a conocer en estos caminos de Jesús la Constitución, cómo está compuesto y las partes del Nuevo Testamento. Ahí veremos que hay evangelios, que hay cartas, que hay algún libro de historia, como es el caso del libro de los Hechos, y de una historia futura, como es el caso del Apocalipsis. En segundo lugar, otro objetivo específico, tener una visión de conjunto de todo el Nuevo Testamento a partir de sus escritos. Ojalá que al final nosotros podamos decir, oye, con esto ya puedo entender cuáles son los caminos de Jesús,
desde que nació hasta que llegue Él al final de los tiempos. Vamos a tener una visión de conjunto. Luego tendremos tiempo para profundizar en algunos libros. Tercer objetivo específico, teniendo en cuenta lo anterior, tener una clara información general de cada escrito y autor del Nuevo Testamento. No nos va a detener en cada escrito, pero sí por lo menos saber algunos datos, el autor, la fecha, su contenido y algunas ideas importantes. Cuarto objetivo específico, pues por supuesto, fortalecer la fe en Jesucristo, palabra hecha carne, y el compromiso de dar testimonio de Él. Si el curso se limita solamente a tener un conocimiento, pues no es malo, pero no sería completo. La idea es que quien participe pueda fortalecer su fe en Jesucristo, palabra hecha carne, y el compromiso de dar testimonio de Él. Quinto, instruirnos en detalles importantes de los escritos del Nuevo Testamento. Por eso hablaremos un poco de algunos elementos históricos, algunas cosas que tienen que ver con la forma como se escribieron los libros, etcétera, porque esos detalles nos permiten entender a veces cosas que si no lo estudiáramos no nos imaginaríamos. Sexto, provocar el deseo de seguir estudiando la palabra de Dios. Y esto es fundamental. Si al terminar el curso del Nuevo Testamento, como vamos a tener también la posibilidad de recibir un certificado de participación, nos quedamos con eso, pues podríamos decir, y me van a perdonar la expresión muy venezolana, vamos a quedarnos con una acción chucuta. Sí, conocemos, pero no vamos más allá. La idea es que este curso, aun cuando tenga puntos de vista académicos, algunas referencias científicas, metodológicas, no deje de ser estudio de la palabra de Dios, investigación de la palabra de Dios. Y el último de los objetivos específicos es tener insumos neotestamentarios para fortalecer nuestra vivencia y espiritualidad como cristianos evangelizadores. Un papá o una mamá para educar a sus hijos, lo mismo un abuelo o una abuela que educa a sus hijos, a sus nietos, los catequistas, los diversos grupos de apostolado, los grupos de oración, o si no, aquellas personas que trabajan en tantas actividades, dándole una dimensión evangelizadora a su trabajo. ¿Qué condiciones? Hay algunas condiciones. La primera de ellas, querer. Y entonces, si uno quiere participar en este curso, pues tener apertura de mente y corazón. Es una actitud personal. Podemos dar muchas informaciones, pero si no las quiero recibir, eso es como una esponja que la forráramos de plástico para que no se llene de agua. No, la idea es tener apertura de mente y corazón. Incluso con la libertad de los hijos de Dios para entender que a lo mejor hay cosas que no sabíamos o sobre las cuales teníamos mala información o sencillamente pues desconocíamos. Segunda condición, compartir. Y por eso también le vamos a dar un correo electrónico para aquellas personas que deseen participar con sus mensajes, con sus preguntas, con sus indicativos. Pero si hay algunos en la casa, porque la idea también es favorecer el encuentro en estos días en que estamos recluidos en nuestras casas, resguardados en nuestras casas por los motivos de la epidemia, pues también se puede compartir. Mira, yo no sabía esto, o ¿qué entendiste tú de esto? O sencillamente, pues, ayudar a que otros también se animen a seguir este curso, o si no, por lo menos a conocer la palabra de Dios. Una tercera condición, ya la indicábamos cuando hicimos el curso de los relatos de la pasión de Jesús, sin prejuicios, quitarnos aquellas ideas preconcebidas. A lo mejor coinciden con cosas que ya sabemos, pero vamos a llegar, y eso es una sugerencia, como si fuera la primera vez que vamos a tomar contacto con los libros, con los escritos del Nuevo Testamento. Por supuesto que ya los hemos tenido, y algunos más, algunos por la catequesis, otros por su trabajo, pero no dejemos de tener esa libertad de los hijos de Dios.
vengamos como una esponja que quiere llenarse del agua de la palabra de Dios. Y también, aunque ya lo indicamos, otra condición es con sentido de participación. Vamos a tener, ya los indicaremos ahora antes de terminar esta primera sesión, la posibilidad de aquellos que quieran, al inscribirse, tener un certificado. Esta vez vamos a tener 4 momentos de evaluación, porque es un curso mucho más largo, es un camino un poco más largo que el de las clases que tuvimos también, muy resumidas sobre los relatos de la pasión. Entonces, con sentido de participación, no tengamos miedo. Es que yo es la primera vez, es que yo no sé leer mucho. No importa si no sabe leer mucho, pero tiene los oídos abiertos. Y es que me da miedo, pues deje el miedo. ¿Y qué puede pensar el obispo que va a dar el curso si yo no respondo bien? Pues nada, no voy a pensar mal, porque a mí también cuando yo estaba estudiando Sagrada Escritura, pues tenía que estudiar y tenía miedo de que no saliera todo bien. No importa, pero eso sí, vamos a participar. ¿Y qué instrumentos? Pues sencillamente, el primer instrumento que no debe faltar es la Biblia, el texto, y que todos los días podamos tenerlo allí presente. Algunos me dirán, caramba, si es vamos a estudiar el Nuevo Testamento y yo tengo una edición del Nuevo Testamento, bueno, sí, ténganla. Es que yo tengo una Biblia que me la dio mi abuela, esa es la misma Biblia que usted le va a dejar también a sus nietos. Es que es una Biblia que bueno, que yo nunca la he abierto, pues ahora la va a abrir. Y algunos me dicen que si la Biblia debe subrayarse. Yo soy de la idea siguiente, de que sí es importante que ahí pongamos nuestras notas. Eso sí, si lo vamos a hacer con dignidad, porque es algo para yo profundizar un pensamiento o un subrayado. Hay algunos que tienen 2 Biblias, una bonita para tenerla allí en la mesa o en la entrada, y la otra que es la Biblia de estudio, donde van poniendo algunas anotaciones, etc. Entonces, por favor, la primera cosa, no podemos participar de ahora en adelante en este curso si no tenemos la Biblia, si no tenemos el Nuevo Testamento. Otro instrumento importantísimo, papel y lápiz. Algunos me decían estos días, comentando su participación en el curso, yo no le fui obediente porque no tenía papel y computadora. Bueno, lo que es igual no es trampa, como se suele decir en Venezuela. Puede ser eso, una computadora, puede ser incluso una registradora, una grabadora para volver a repetirlo cada vez que se pueda el curso. Pero lo importante es que podamos tomar notas. Y luego alguna literatura que tengamos, sea algún documento del magisterio, algún libro de teología o que tengamos, que incluso algunos de ellos pues iremos diciendo si es necesario. Y los subsidios que vamos a ofrecer durante el curso, ya lo indiqué cuando hablábamos del objetivo general. Al finalizar cada sesión, vamos a colocar en la página web diócesisdesancristóbal.online, es decir, online, el esquema y algunos textos de apoyo. Algunos textos para que ustedes después puedan leerlos, puedan sacar de allí ideas, puedan profundizar. Y estos textos pues van a ser colocados y de pronto si alguno de ustedes tiene algún texto o alguna pregunta, puede hacerlo a través del correo electrónico. Tomen nota del correo electrónico. Caminosintro, todo pegado. Caminosintro en minúscula, todo pegado, @gmail.com. Caminosintro @gmail.com. De manera que con ese correo electrónico ustedes pueden comunicarse con nosotros, mandarnos preguntas, trataremos de irlas respondiendo poco a poco. Y también en lo que tengamos terminado de montar todo lo que es la ayuda electrónica, vamos a facilitarles el link, es decir,
las señas para la inscripción, aquellos que quieran inscribirse en el curso. Si yo no me quiero inscribir, ¿me sirve el curso? Sí sirve. Y si me quiero inscribir, ¿puedo invitar a otro? Sí. Además, como esto se va a poner por YouTube también y en la página web de la diócesis, si alguno, y corran la voz, si alguno llega un poco tarde, vamos a decir, porque no sabía que había empezado este 20 de abril, sino otro día, pues también puede perfectamente participar, puede inscribirse. Eso sí, esta vez sí vamos a tener un poquito más no de restricción, sino de exigencia, porque como vamos a tener 4 momentos de evaluación, aquellos que deseen inscribirse y tener la posibilidad de un certificado de participación, deberán participar, valga la redundancia, realizar los 4 momentos de evaluación. No es que, caramba, perdí el primero y entonces puedo agarrar los otros. No, tendrá que hacer también el primero, porque algunos podrán llegar un poco más retrasados. Pero lo importante es que antes de pasar al segundo momento de evaluación y tercero y cuarto, pues hayamos cumplido con los pasos primeros. Les damos pues la bienvenida. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este curso de introducción al Nuevo Testamento. Y lo hemos llamado por los caminos de Jesús, porque precisamente desde que se encarnó, Jesús caminó por esta tierra, por esta historia nuestra, y Él mismo lo ha dicho: el que quiera seguirme, que se tome su cruz, pero venga detrás de mí por los caminos del Señor. Y por otra parte, como nos enseña el Evangelio de San Juan, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por los caminos de Jesús es el título de este curso nuevo que estamos ofreciendo como introducción al Nuevo Testamento, y que sea, como ya lo indicamos, una posibilidad para luego seguir zambulléndonos, metiéndonos de lleno en la palabra de Dios. Yo quiero terminar este primer encuentro, pues además de bendecir y alabar al Señor, pues agradecerles a todos ustedes y animarlos, y corran la voz. Muchas veces nos conseguimos con evangelizadores que hacen un trabajo muy bonito, que es el de correr la voz. Yo recuerdo cuando yo era sacerdote párroco en Guarenas, hicimos una misión donde teníamos un grupo de evangelizadores que iban a los principales barrios de esa parroquia de Nuestra Señora de Copacabana. Y se me acercó una señora que me decía: padre, yo quiero ser evangelizadora, pero yo no sé leer y escribir. Pero yo le voy a proponer a usted 2 cosas. Estos misioneros tienen que comer, yo me encargo de hacerles la comida. Y en segundo lugar, yo en la noche, cuando ustedes vayan a las diversas celebraciones, yo voy con ustedes y voy a ir consiguiendo gente, amigos de algún sector, de algún barrio. Eso también es evangelizar, correr la voz, invitar a aquellos que a lo mejor están cercanos a nosotros o en tantas partes, invitarles a que participen. Mire, en el curso que tuvimos sobre los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, hubo personas que se inscribieron desde Estados Unidos, desde Santiago de Chile, desde Villa del Mar, desde Perú. Me llamó mucho la atención que aquí en Venezuela había gente de Río Caribe, de Choroní, de Paraguaná, de Caracas, por supuesto del estado Táchira. Teníamos gente que nos estaba siguiendo desde Roma, desde Italia, desde España y de otras partes que quizás a lo mejor no se inscribieron, pero que nos seguían. Y todo eso se debe precisamente a esa manera de evangelizar corriendo la voz. A una familia amiga mía de España, yo le pregunté: bueno, ¿y ustedes cómo se enteraron de este curso? Porque mi mamá nos escribió y nos dijo: participen de este curso. De manera pues que corramos la voz y empecemos por los caminos de Jesús a introducirnos en el Nuevo Testamento. Les recuerdo ya para finalizar el correo electrónico para cualquier comunicación, pregunta,
Ya mañana o pasado les diremos cómo vamos a organizar bien lo de la inscripción para aquellos que deseen tener algún certificado, pero pueden hacer esa pregunta también por correo electrónico, caminosintro, todo seguido, caminosintro@gmail.com. Y la página web, ya a partir de hoy, al terminar este encuentro, vamos a tener en la página web diócesisdesancristóbal.online, es decir, online, ¿no? Diócesis de San Cristóbal, todo seguido, diócesisdesancristóbal.online, o es como se escribe, online. Vamos a tener este esquema con algunos textos de apoyo, y a partir de las próximos encuentros, entonces, nos veremos también. Vamos a colocar al finalizar cada módulo, pues la información que estamos ofreciendo. Nos ponemos en la mano de Dios, y qué bonito es poder decir, ay de mí si no evangelizara, a seguir evangelizando, conociendo la palabra de Dios, conociendo el Nuevo Testamento, y que la Virgen, que supo ser la Virgen de la escucha, del amor de Dios, nos acompañe, Nuestra Señora de la Consolación. Los saludo a todos con mucho cariño. Nos encontramos en la próxima sesión. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.